¿Sentamos? Muy bien. Pues buenas tardes, don Juan, señores espectadores, personas que están viendo por YouTube esta retransmisión. Me perdonarán que yo les lea porque mi memoria es flaca, no como la de don Juan, que es fantástica. Bueno, y empiezo. Sustituyo en este acto como vicepresidente del patronato de la Fundación José Antonio de Castro a su presidente, don Juan Manuel Urgoiti, que por una eventualidad inexorable que lamenta le impide su asistencia. Agradecemos a la RAE la invitación para celebrar en esta su sede la presentación del libro En demanda de la isla del rey Salomón, según la edición del académico don Juan Gil. Ello nos satisface especialmente al sentirse la Fundación cercana, próxima a la RAE, por los siguientes hechos. Uno, la presencia como directores literarios o a cargo de la dirección académica de que fue académico de esta casa, don Domingo Indurain, fallecido prematuramente, a quien recordamos por los sabios consejos, sus conocimientos y el exquisito trato personal. Y ahora, como sucesor, el académico y anterior director de la RAE, don Darío Villanueva, cuyas excelencias no precisan ser detalladas en esta su casa. Y el otro hecho se refiere con las debidas y señaladas diferencias que en la Fundación recaen en su menor importancia a la concurrencia en la igual materia, el idioma, el lenguaje, habiendo recibido a la Academia en su fundación la encomienda de servir al idioma, función que cumple con rigor al reconocer en el diccionario de la lengua española los usos sociales contrastados de la lengua hablada, a veces con dificultades ajenas a la naturaleza de las palabras, a su etimología o historia o a su estructura lingüística. Pues bien, sin que ello pueda suponer engreimiento o exceso, la Fundación en su ámbito limitado y restringido a la edición actúa sobre la lengua no por medio de textos anotados, pero sí depurados por reconocidos especialistas. Entre los libros publicados por la Fundación queremos destacar aquellos ya más lejanos al periodo estudiado por el que también fue director de esta academia, don Ramón Menéndez Pidal, en los orígenes del español. Y en esos libros publicados, en los que el romance ya no era el habla rústica, sino el de un español arcaico, la lengua romance en formación. Así cito, entre los editados por la Fundación, el Cantar del mío Cid, juntamente con otros textos medievales en torno al Cid. Y dentro del Mester de Clercía, la obra de Berceo y el libro de Alessandre, así como en la corriente del mismo Mester, el libro del Buen Amor, y asimismo la general historia de Alfonso el Sabio, por primera vez en edición completa e íntegra en 10 tomos. Con ello pasamos, como corresponde a este acto, a la presentación del libro En demanda de la isla del rey Salomón y su editor, don Juan Gil. Mencionar en esta casa, sus méritos y actividades casi parece una reiteración, pero siguiendo los ritos propios de estos actos, consignamos, aunque no de modo exhaustivo, dada su amplitud, que don Juan es catedrático de Filosofía Latina de la Universidad de Sevilla. Ingresó como académico en la RAE el 30 de octubre de 2011.
y su discurso de ingreso versó sobre el burlador y sus estragos. Ha sido distinguido con diversos reconocimientos por instituciones y academias y realizado diversos trabajos de investigaciones en su especialidad como catedrático de latín. Así, el latín de visigodos y mozárabes en su obra Corpus Scriptorum Mozarabicorum. Recientemente el libro titulado 300 historias de palabras. Y para terminar esta relación, los 3 tomos son mitos y utopías del descubrimiento. El segundo de estos, titulado específicamente, además, El Pacífico, en el que toca las exploraciones de Álvaro Mendaña y de Fernández de Quirós, objeto del libro que ahora se presenta, y en cuyo epílogo y colofón hace unas muy interesantes reflexiones sobre el entronque de los mitos del Pacífico sin la menor solución de continuidad con las creencias de la antigüedad tardía, o la relación de la isla del rey Salomón con los reyes magos como grandes viajeros, y que los viajes del Pacífico en demanda los magos colman con antiquísimo anhelo, o también que los navegantes que cruzaron el Océano Pacífico sucumbieron al embrujo de los mitos. Añadimos a la relación los libros publicados por la Fundación, en los que como editor y desde el año 2012 ha participado don Juan. La introducción a la historia verdadera de la conquista de Nueva España, los naufragios y comentarios, Legazpi, el tornaviaje y el que ahora se presenta. La frecuencia de trato derivada de dichas publicaciones ha originado una relación amistosa entre don Juan y el patronato, así como la encargada de la edición, Cecilia Frías. Dicho lo anterior, paso la palabra a don Juan, es decir, con la fuerza de la palabra, según consta en el citado libro del Pacífico. Palabra que será, según creemos, veraz, entusiasta, esclarecedora, amena y propia de la excelencia que como investigador recae en don Juan Gil. Ya tiene la palabra. ¿Me puedo quitar el...? Muchas gracias. No saben cómo se lo agradezco. Se lo pueden imaginar. Señor vicepresidente de la Fundación Castro, señora académica, señores académicos, señoras y señores. En primer lugar, darles las gracias a todos por haber venido aquí en esta precanícula que no perdona a nadie realmente. Estaría mejor en su casa, quizá, leyendo o viendo la televisión, cada uno lo que quisiera. Pero han tenido la bondad de venir conmigo y por lo menos les llevaré quizá por un paseo por mundos imaginarios y reales. Efectivamente, si a un alumno de ESO hoy se le pregunta por Guadalcanal o el archipiélago Salomón, muy probablemente Guadalcanal le podría sonar a una batalla de la Segunda Guerra Mundial. El archipiélago Salomón ya le resultaría más difícil de solucionar. Quizá, pensando un poco, hablaría algo o le vendría a la mente una película, Las minas del rey Salomón, y no andaría descaminado. Pero es curioso que todo esto que al niño de la ESO probablemente le resulta tan extraño, haya sido todo producto de la fantasía y de la realidad de los españoles. De los españoles hasta cierto punto, porque evidentemente en la Biblia se habla de las armadas que el rey Salomón enviaba, no él, sino a través del rey de Tiro, Hiram, a un país donde había mucho oro y plata. La Biblia dice que se llamaba Tarsis y Ofir,
probablemente dos cosas diferentes, otros piensan que es lo mismo, eso a nosotros ahora no nos interesa, y que esa navegación tardaba 2 años, iban y venían y traían en eso, al cabo de 2 años, oro, plata, monos y madera rica. ¿Todo ello para qué? Para construir el templo que iba a hacer Salomón en Jerusalén. De modo que en la Biblia se habla ya de que el rey Salomón enviaba, como digo, no estas armadas, era el rey de Tiro quien era realmente el que dominaba la flota. ¿A dónde enviaba esas armadas? Ahí es donde surge el problema. Pues los comentaristas de la Biblia de la Antigüedad, casi todos ellos se decantaron porque esa región mítica de Tarsis y Ofir se encontraba en la India. En la India, curiosamente, que es un país que no produce oro. Pero la India entendida en su sentido más lato, en esa India mítica de Heródoto. Después, los comentaristas siguientes sacan a colación un salmo que es el 71:10, en el que se dice que los reyes de Tarsis y de las islas enviarán ofrendas. Evidentemente, si esto se interpreta en un sentido literal, se está hablando, o se puede interpretar, que son los magos, la Epifanía, se refiere a la Epifanía, y que son los magos los que ofrecerán islas. Con lo cual, inmediatamente ya tenemos una referencia, los reyes de Tarsis y de las islas. Luego estamos en un mundo insular. No les quiero ahora aburrir con más cosas, sino que vamos a entrar ya directamente en el mundo hispánico. Y en el mundo hispánico, aparte de Colón, que como saben, creyó descubrir la mina del rey Salomón en la isla española, una de sus cartas está firmada y dice, desde Ofir, la española, y no sé cuántas cosas más, en 1500. Es decir, que él está convencido de que las minas del rey Salomón está en la española. Está en la India, evidentemente. Él piensa que está en la India. Luego, cuando la India se traslada al Pacífico, la isla del rey Salomón se va a buscar en el Pacífico. ¿Cómo no? ¿Y quiénes la van a buscar? Pues los españoles, que son los que han dominado el Pacífico durante casi 50 años. No había entrado otro buque de otra nacionalidad en ese océano. Por lo tanto, se le busca en las armadas que parten desde la Nueva España. En 1542, Ruy López de Villalobos va al mando de una armada y cree pasar una isla, dice la isla de San Bartolomé, que yo creo que es la isla de Salomón. Bueno, eso ya en 1542 en la Nueva España. En el Perú tarda todo mucho más, porque primero vienen las guerras civiles, y las guerras civiles se prolongan hasta muy tarde. En 1550 todavía está Francisco Hernández Girón sublevándose en Quito contra el rey y diciendo que había que, enarbolando la bandera. Es curioso, la libertad, hay que ir por la libertad. Bueno, pues por lo tanto la exploración por el Pacífico viene mucho más tarde y empieza. Tenemos 3 exploraciones, 2 a cargo de la misma persona, Álvaro de Mendaña, y una a cargo del que fue piloto mayor de Mendaña, Pedro Fernández de Quirós. Les doy las fechas, se las leo porque yo para las fechas soy malísimo. La primera expedición de Mendaña es de 1567 a 1569,
la segunda de 1595 a 1596 y la de Pedro Fernández de Quirós de 1605 a 1606. ¿Quién es este Álvaro de Mendaña? Pues es un jovencito, tiene 26 años y da la casualidad de que es el sobrino del gobernador interino. Se acaba de morir el virrey, el virrey Nieva, y como sucede en estos casos, el presidente de la audiencia es el que ocupa el puesto de virrey interinamente. Hay varios que quieren hacer ya navegaciones por el océano y entonces en estos actos de nepotismos tan propios de la sociedad virreinal, Castro decide encomendar la expedición, el mando de la expedición, a su sobrino Álvaro de Mendaña, que nació en El Bierzo y que tenía entonces 26 años. Es una expedición que sale, contra todo lo esperado, bastante bien. No se alcanza ningún fruto, pero sí se da con unas islas que inmediatamente después de ser descubiertas van a ser llamadas Islas de Salomón. ¿Y por qué? Porque ya se va en busca de ellas, evidentemente, y uno tropieza con lo que quiere encontrar, aunque no lo haya encontrado. Si uno lo quiere encontrar, pues ya habrá sido una cosa diferente o totalmente distinta. Él creerá que ha encontrado, si está poseído de esa idea. ¿Y por qué? Fíjense que ya la capitana, cuando parten de los Reyes, parten además de los Reyes, del puerto de los Reyes, el Callao. Los Reyes era el nombre castellano de Lima. Luego prevalecerá en nombre indígena, pero son los Reyes. De modo que ya va parte de los Reyes, la capitana se llama Los Reyes, fíjense que son el simbolismo, los Reyes Magos. En un momento dado Mendaña dice que sus abogados son siempre los Reyes Magos. Bueno, y cuando llegan a Santa Isabel hay una restinga tremenda, no saben cómo entrar. Y de repente, en el momento en que no saben cómo entrar, aparece una estrella en el cielo y guiándose por la estrella entran en la isla. Evidentemente, esta Santa Isabel de la Estrella es la estrella de los Reyes Magos. De modo que si entran bajo la protección, el amparo de los Reyes Magos, es que han dado con la isla que iban a buscar. Pasan años, vuelve Mendaña, el virrey nuevo, que ahora ya es el virrey, don Francisco de Toledo, un hombre realmente de primera categoría, pero que está enfrentado a muerte con Mendaña y sobre todo con su tío. No se sabe, o yo no sé qué rencillas había entre los dos, pero le pone la proa a todos los planes y fíjense que desde el 69 hasta el 95 Mendaña se pudre en el Perú esperando algún día poder hacer la segunda navegación. Por otra parte, es lógico que no se hagan estas navegaciones porque por primera vez también entran en el Pacífico otros barcos que no son españoles. Drake, el primero, y después Cavendish, los dos grandes piratas y que siembran el terror en el Perú. Y estas cosas que tienen los ingleses, que les sonríe siempre la suerte. Los Países Bajos mandaron varias armadas por el Pacífico y no lograron capturar nunca al galeón de Manila. Bueno, pues los ingleses mandaron 3 veces una armada y las 3 capturaron el galeón de Manila. Son golpes de suerte que evidentemente no favorecieron, sin embargo, a los holandeses. Claro, si entra Drake en 1578
y entra Cavendish en 1588, el interés del virreinato está en defenderse del pirata y no en hacer expediciones por el Pacífico. Después se ve que el Perú está bastante defendido por su propia geografía. Es decir, el pirata puede pasar una vez, pero la corriente del mar lo lleva de manera que no puede casi volver atrás. De modo que pasa una vez y se acabó. Se deja entonces, hay un intento tremendo de fortificar el estrecho de Magallanes. Como se puede comprender, termina en un terrible fracaso. Imagínense el frío del estrecho de Magallanes, el hambre. Cuando llega Cavendish, recoge a algunos españoles y algún portugués que habían sobrevivido allí todavía de mala manera en el estrecho de Magallanes. Y el portugués le dice: ¿de dónde vienes?, le preguntan. Y yo vengo del Porto da Fome, el puerto del hambre. El puerto del hambre, el hambre terrible que había pasado en el estrecho. De modo que el estrecho ya se ve que la fortificación fracasa, pero también está protegido por el clima. ¿Quién se va a sentar ahí? Si nosotros no hemos podido, pues tampoco podrán los ingleses ni los holandeses. De modo que vamos a ocupar otra vez, hagamos una exploración y ocupemos esas islas que, por otra parte, las puede ocupar el enemigo. Luego, el virrey don García Hurtado de Mendoza decide hacer la segunda exploración. Es una exploración que no se la pueden imaginar ustedes, porque siempre nos imaginamos las exploraciones como en los barcos ingleses o los españoles antes, que solo van hombres. Aquí, fíjense, van les quería decir exactamente 56 mujeres, 6 muchachos y 24 niños. Niños, pero niños pequeños. Es decir, es una expedición de colonización totalmente. Una expedición de colonización que, si no está asentada la tierra y si no, contando que además los aborígenes de estas islas son realmente muy belicosos, pues están abocadas al fracaso. Algunas veces en estas relaciones lo que aparece son los llantos de las mujeres. Los llantos de las mujeres. Esta expedición desastrosa en la que muere Mendaña la termina su piloto mayor, que es este portugués, Pedro Fernández de Quirós, que 10 años después, curiosamente con una rapidez pasmosa, hace esta tercera exploración en búsqueda de lo que él llama la tierra austral. Fíjense, Quirós es un hombre que es imaginativo y que se le ocurren ideas. El Océano Pacífico es un océano inmenso. Tiene que haber algún contrapeso de tierra, como lo hay en todos los demás continentes. Hay una parte de mar, pero también hay una parte de tierra. Luego tiene que haber una tierra, y esa tierra es la tierra austral. Como estamos bajo el reino de los Austrias, él la llamó, esa tierra austral, la Australia. Estamos ya a un paso de la Australia posterior. Él va en búsqueda de esta Australia. La Australia no aparece. Eso sí, según nos narra Prado
uno de los que van al mando de la expedición y queda al mando de la expedición después, en donde tendría que estar esa tierra, había siempre 3 nubes grandes, 2 blancas y una negra. Otra vez tenemos la metáfora de los Reyes Magos, el rey negro y los 2 reyes blancos. El hecho es que no se da tampoco con esta tierra y otra vez es un fracaso. Y ya con esto se terminan las exploraciones por el Pacífico. Esto es más o menos lo que constituye el primer capítulo del libro. A este capítulo sigue otro en el que hablo de lo que sentían aquellos navegantes durante la larga travesía, las incidencias de la navegación, el encuentro con los nativos. En un principio, este encuentro con los nativos es un encuentro muy, digamos, músico, porque a los polinesios, bueno, y a los melanesios también, les gusta la música, con lo cual se organizaban verdaderos conciertos entre el tambor y las flautas de los españoles y los instrumentos de los polinesios. Es realmente muy curioso. Pero claro, al final luego todo termina, llega un momento en que los recién venidos se hacen pesados porque no se van, con lo cual llega un momento en que empiezan a relucir las armas y todo acaba a tiros, desgraciadamente. Eso es el segundo capítulo. El tercero está dedicado a hablar de las relaciones de los viajes y hacer un poco la historia del texto, que es una cosa que a mí me divierte y me gusta mucho, el hacer esta historia de los textos. He colacionado los 2 manuscritos que yo conozco para Quirós y los manuscritos, por todos los demás que se conservan en el Archivo General de Indias para las demás relaciones. Y es curioso, por ejemplo, en el caso de Quirós, que es un texto que quiso atribuirse a otro autor, yo creo que no puede ser, que es el portugués quien lo escribe, pero este hombre tiene amigos y reparte su texto a los amigos, cosa que no siempre se puede hacer, como verán. Uno de sus amigos escribió un libro, Un arte de navegar, que quedó inédito. Está en un manuscrito de la Nacional y, curiosamente, hace en este manuscrito de la Nacional cómo el capitán de una navegación debe hacer la instrucción náutica antes a sus marineros. Les tiene que dar lo que tienen que hacer. Bueno, pues esta instrucción náutica está casi copiada al pie de la letra de la instrucción que da Pedro Fernández de Quirós en su segundo viaje. Curiosamente, por ejemplo, de esta manera podemos corregir el texto que está en los 2 manuscritos, no se entiende para nada lo que dice, y en cambio lo que presenta este Juan Gallo de Miranda es totalmente plausible, con lo cual, sin duda ninguna, he adoptado esa variante en el texto. Y digo que no se puede dar así a los amigos los libros, los manuscritos de uno, porque un escritor, y este era un escritor de verdad, Cristóbal Suárez de Figueroa, publicó en Madrid en 1613 los Hechos de don García Hurtado de Mendoza, el virrey que había hecho la segunda expedición de Mendaña. Pues un capítulo de este libro está dedicado a la expedición de Mendaña. ¿Qué hizo nuestro amigo? Pues cogerlo sin más y meterlo en él. De modo que, como digo, si uno da un manuscrito a un amigo, que sea muy amigo, porque se expone, si no, a sufrir lo que le ocurrió a
a Quirós. Y ahora, para terminar, me gustaría leerles pedacitos de las tres narraciones, de la de Mendaña y de la de Quirós y la de Diego de Prado. En primer lugar, de la relación de Mendaña, de cómo se trataba con el cacique de Isabel de la Estrella, que se llamaba Vile Banarra. Vile Banarra trocó el nombre con él, de modo que el cacique se llamó a partir de entonces Mendaña y Mendaña se llamó Vile Banarra. Pero había otras cosas más, y es el intento del español de mostrar la grandeza del imperio de Felipe II. ¿Cómo? Mostrándole un mapa y diciéndole: tú estás aquí en esta pequeña islita y mira todo lo que posee el rey de España. Les leo un momento de la narración. Vino Vile Banarra al navío Viernes Santo, 16 de abril, que había muchos días que no le había visto, y se hizo grande amigo mío. Y como yo le había dado a entender antes la mucha tierra que su majestad poseía y cuán grande señor era, y este día se lo volviese a decir y le mostrase lo que era mar, a lo cual él estuvo bien atento, le dije que todo aquello que era tierra la señoreaba el rey de Castilla. Y luego le mostré pintada una isla pequeña, no podía ser porque la isla evidentemente no estaba, que estaba en la carta, y le dije que aquella era su tierra. Y él se espantó mucho y volvió a decir que esta isla era muy grande. Yo le volví a decir que no era mayor que aquello. Y todo esto que yo le decía y él a mí, nos entendíamos con algunas palabras de su lengua y con señas. Parece ser que Mendaña era un hombre que tenía facilidad de idioma y logró aprender algo del idioma de Santa Isabel. Y también le dije que su majestad tenía muchos tauriquis es el cacique, por naclonis, y que yo era su nacloni. Entonces él dio la evidencia a su majestad diciendo que él y sus naclonis, que quiere decir vasallos, y sus gases, que quieren decir mujeres, y sulis, que quiere decir hijos, querían ser naclonis de su majestad y que le querían servir. Tomé la posesión en su nombre. Y ahora, de la narración de Quirós, pasamos a la muerte de Mendaña. La siguiente noche, que se contaron 17 de octubre, hubo un eclipse total de la luna, que al ascender por el oriente ya venía toda eclipsada. El adelantado se halló tan flaco que ordenó su testamento que apenas pudo firmar. En esto se puso la noche, y venido el día que fue de San Lucas, viéndole el vicario tan al cabo, le dijo que una persona de suerte y buena vida bien sabía cuánto importaba el bien morir, que estaba en tiempo de poder negociar con Dios lo que le faltaba. Díjole más otras cosas, tan santas como piadosas, que el adelantado oyó mostrando, de más de la atención, gran contrición y dando bien a entender cuán conforme estaba con la voluntad del Señor que lo creó. Hizo el vicario traer un Cristo, en cuya presencia pareció que el adelantado humilló las rodillas en su corazón. Y ayudándole a decir el salmo de Miserere mei y el credo, a la una después de mediodía pasó nuestro adelantado de esta vida, con que se le acabó su jornada de tantos y tan largos tiempos deseada. Murió, al parecer de todos, como de él se esperaba. Todos lo conocimos muchos deseos de acertar en cuanto hacía. Era persona celosa de la honra de Dios y del servicio del Rey, y a quien las cosas mal hechas no parecían bien, ni las cosas bien hechas mal. Era muy llano, no largo en razones, y él mismo decía que no las esperasen de él, sino obras, y que parecía que sabía bien mirar las cosas que tocaban a su conciencia. Paréceme que podré decir con razón que sabía más que hacía, porque ninguna cosa vi que pasó por alto. Y por último, les quiero un texto de Prado, que es un texto curiosísimo,
porque normalmente en las narraciones de los españoles no se oye reír a la gente. El español, y cuando hace bromas, son bromas, pues, chascarrillos de que se caen y la gente se ríe, lo que ocurre un poco en el Lazarillo, pero la risa por la risa aparece muy pocas veces. Bueno, pues en este caso sí aparece en la narración de Prado, por 2 veces aparece la risa. Pero están en Nueva Guinea, los españoles. A este tiempo, y están con unos aborígenes de Nueva Guinea. A este tiempo, y están con ellos, charlando con ellos. Esto es muy curioso porque normalmente cuando vienen después los ingleses siempre dirán: he visto a los aborígenes, los ven desde un catalejo. Normalmente el español inmediatamente toma contacto con el indígena. Luego van a acabar probablemente tan mal como los ingleses como los españoles, a tiros. Pero en un principio es un trato mucho más directo. A este tiempo, ahora viene la anécdota, atravesó entre las gentes un puerco muy grande, blanco y con manchas negras, como los de Tierra de Campos. Fíjense de dónde era Prado. Y un soldado le dijo por señas que se lo diese, y le respondió con desdén que se lo tomase. Puso la guarda al arcabuz y dióle el balazo bajo de la oreja y cayó luego muerto. Esto causó entre ellos grande admiración. Levantóse el dicho indio que había traído el agua y pidióle el arcabuz. Y fue cosa de 20 pasos a donde estaba un chiquero con un puerco que de puro gordo no se podía mover. Encaróle el arcabuz y con la boca hizo ¡pu!, creyendo que al hacer ¡pu! Iba a disparar. Las mismas causas provocan los mismos efectos, con grande pujanza, pensando que de aquella suerte había el soldado muerto el otro. Y viendo que no lo había muerto, volvió otra vez a encararle y alzar más la voz, haciendo ¡pu!, y sucedió lo propio. Viendo todos los indios, que serían como 50, que estaban esperando el suceso, que no había muerto el puerco, empezaron a reírse a grandes carcajadas, que era de ver la burla que hacían a su manera. Fíjense aquí la carcajada en este caso no de los españoles, de los aborígenes que se ríen de lo que les ha sucedido a su cacique. De modo que las 3 relaciones realmente son, a mi juicio, interesantísimas. No les quiero aburrir más. Quiero agradecerles a todos su presencia otra vez, a don Tomás la presentación que nos ha hecho, y siento muy de veras que no estén aquí con nosotros don Darío Villanueva y el presidente, el señor Urgoiti, pero yo creo que le enviará nuestros mejores deseos a los dos, y realmente, si ahora tienen alguna pregunta que hacer y que yo les pueda contestar, pues yo estaré encantado si puedo, vamos, si les ha quedado alguna curiosidad que yo les pueda resolver. Don Juan, le voy a hacer una pregunta. Antes no me he dado cuenta que no me he quitado la mascarilla. Bueno, una pregunta. Acercándose a la... Sí.
Independientemente que en las expediciones la corona quería ampliar sus dominios, el interés que podían tener material, sean los capitanes, sean los marineros, para lo cual corrían grandes riesgos de tempestades, muertes, etc. Los propios actores no tenían un sentimiento de estar realizando algo distinto, algo heroico, algo de los libros caballerescos que conocerían seguramente, ¿no? Algo más que lo material, que realizaban una empresa de un valor, no digo histórico, porque el momento histórico no se conocía ese término, si se quiere, o esa función, pero algo más que el viajar, que luchar contra las dificultades de los mares o de los aborígenes. Me parece que al final de su colofón, no me acuerdo la palabra, habla de un espíritu, no me acuerdo qué palabra dice, al final mismo del colofón del libro del Pacífico. Habla del espíritu, bueno, no me acuerdo. En fin, esa es la idea. Si no tenían algunas pretensiones de empresas más importantes con los descubrimientos y con sus, digamos, hazañas casi. Yo estoy convencido que sí. Evidentemente algunos pensaban que estaban haciendo un servicio, que estaban ellos buscando gloria. Otros, en cambio, pues yo creo que iban por la fuerza, pura y simplemente. Una manera de quitarse... claro, los soldados son muy necesarios en la guerra, pero cuando pasa la guerra, pues lo que uno quiere es que el soldado desaparezca. ¿Y qué es lo que hacen los virreyes? Pues organizar que se vayan estos soldados, que hay demasiados, pues mandar que se vayan en expediciones. Pues una de las maneras de librar a la tierra, y así dicen, de gente baldía, pues es hacer este tipo de expediciones. Es una manera de, si salen bien, pues evidentemente hemos logrado un gran éxito. Si salen mal, pues en definitiva lo que se ha perdido, como decía Tácito hablando de los judíos que fueron llevados al mar, expulsados por los romanos, decía: vile damnum si perisen, si morían, pues tampoco importaba gran cosa. De modo que, salvo algunas personas, que yo creo que sí, que tenían esta conciencia de servicio, de querer hacer algo grande, otras, en cambio, a lo mejor lo que estaban deseando era boicotear la expedición para que terminara cuanto antes. Así le ocurre a Mendaña en el segundo viaje. Son los propios soldados los que empiezan a matar indios para que los indios, a su vez, ataquen a los cristianos y así tengan que marcharse cuanto antes. Es así de sencillo. Si hay un cacique que es un cacique amigo, pues matemos al cacique amigo. Así. De modo que hay de todo, hay de todo. Es decir, que ahora lo vemos pero claro, hay que verlo también en aquellos viajes terribles de meses y meses, a lo mejor sin ver nada, y con el agua cada vez más pudriéndose. Bueno, en este caso, además, lo que es curioso es que se hace un experimento científico. Se hace un experimento de hacer un aparato que destilaría agua del mar. Se intenta destilar agua del mar. Claro, el invento está muy bien, pero el problema es que consume una cantidad de leña tremenda. De modo que al final, para sacar una botella de agua, pues se consume una cantidad de leña tan grande
que es imposible de mantener aquello. De modo que esto también se me había olvidado, porque es importante en este caso que se va a hacer, como digo, un experimento. Este experimento del aparato de destilar el agua, que se hubiera valido, pues claro, hubiera realmente solucionado toda la vida a bordo. Porque hay momentos en que la única manera era esperar a que lloviera y cuando lloviera recoger el agua en lonas y luego pues las lonas irlas cogiendo las gotas y en fin, realmente eran viajes tremendos. Y lo que es extraño es que, salvo a Quirós, que ahí se la amotina la tripulación, a Mendaña, en cambio, no. Bueno, Mendaña en el segundo viaje muere, evidentemente, pero en el primer viaje no hubo motín ninguno y todo transcurrió con cierta normalidad. ¿Alguna pregunta más? Pues damos por finalizado el acto, ¿no?